Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al 28. Primera de Corintios 15 del 12 al 28. El tema es la importancia de la resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo. ¿Era importante que Cristo resucitase, familia? Amén. Es el Evangelio. ¿Recuerdan cuando hablamos del Evangelio? El Evangelio incluye la muerte de Cristo por nuestros pecados y la resurrección de Cristo al tercer día, como estaba escrito. Ambas cosas estaban escritas, que Él iba a morir por nuestros pecados y que Él iba a resucitar al tercer día, lo cual fue hecho. Está en la historia, es innegable. Veamos aquí el texto, por favor, leyendo del versículo 12 al 28 y después vamos a ir paso a paso considerando lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Noten el versículo 20. Un cambio aquí. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque dice la Biblia aquí, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, dice aquí el versículo 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La importancia de la resurrección. Quiero que noten conmigo dos cosas importantes en cuanto a la resurrección de Cristo. La primera, tome nota de esto por favor: la predicación sin resurrección es muerte. Número uno, la predicación sin resurrección es muerte. Lo vamos a ver del versículo 12 al 19. El segundo asunto aquí: la predicación con resurrección es vida. La predicación con resurrección es vida. Lo vamos a encontrar del versículo 20 al 28. Dos cosas importantes aquí. Pablo comienza, note conmigo, en el versículo 12, hablando de la predicación sin resurrección. Es muerte. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿qué andan haciendo ellos? Están predicando. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué clase de mensaje están predicando? Es el Evangelio, ¿recuerdan? El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, como está ¿qué? Escrito.
Eso es lo que andan predicando. Predicando la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, dice Pablo aquí, si ustedes andan predicando que resucitó de los muertos, y esa es la predicación, y ese es el mensaje, que no es negociable, es el mensaje que debemos dar, pregunta él y dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible que entre ustedes haya algunos que dicen que no hay resurrección de muertos? Familia, cristianos, ¿qué es lo que nosotros sabemos de acuerdo a las Escrituras? ¿Hay resurrección de muertos? ¿Sí o no? Sí. Claro. Y en el pasaje anterior que estuvimos leyendo, fue claro y evidente que Cristo Jesús resucitó. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. ¿Fue visto por los apóstoles? Amén. ¿Fue visto por más de 500 personas en una sola ocasión? Amén. ¿Pablo lo vio? Está escrito. Todos ellos tuvieron un encuentro. Recuerden lo que leímos. Pablo al final dice, yo como un abortivo también vi al Señor Cristo Jesús. Y hay algunos que dicen que no hay resurrección. Ahora, este es un problema, familia. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, estaríamos en graves problemas. Nota lo que dice el versículo 13. Si es verdad que no hay resurrección de muertos, si eso es verdad, que no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Lo que predicamos, esto es el Evangelio, debe estar acompañado, hermanos, con el creer que hay resurrección de muertos. Pregunta aquí, ¿Jesús resucitó físicamente, hermanos? Físicamente resucitó. Su cuerpo volvió otra vez a la vida. Hay algunos que dicen que era un espíritu o un fantasma. Eso no es verdad. En Lucas capítulo 24, escuchen lo que pasó ahí en Lucas 24. Los discípulos estaban atemorizados cuando vieron a Jesús. Lucas 24:37 dice, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Qué les hace pensar que soy un espíritu? Y Jesús les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús está declarando que Él tenía carne y huesos. Y ellos pensaban que era un espíritu, pero estaba físicamente delante de ellos. Ahora, Tomás no tuvo la oportunidad de estar allí cuando se les apareció, ¿se acuerdan? Y como siempre hemos dicho, hasta no ver, no creer. Y se la atribuimos ¿a quién? A Tomás. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? Cuando el esposo, hermanas, ¿verdad?, les promete sacarlas a pasear. Se los ha dicho tantas veces. ¿Qué dicen ahora? Hasta no ver, no. Pero no dicen así, sino dicen, mira, yo como Tomás, ¿verdad? Así es la falta de fe en lo que Jesús había dicho. Ahora, Tomás, ¿se acuerdan cuando se le aparece a Tomás? Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tócame, Tomás, soy yo en carne y hueso, estoy vivo, he resucitado de acuerdo a las Escrituras. Entonces, familia, si tú y yo vamos a presentar el Evangelio de Cristo Jesús, el cual incluye la resurrección de Cristo, es imperativo que creamos que hay resurrección de ¿qué? De muertos. Estar seguros de que existe la resurrección de los muertos. Ahora, ¿cómo es que algunos dicen? Bueno, ustedes saben que hay un grupo de personas llamados testigos de Jehová, ¿verdad?
¿Qué dicen ellos? Que Cristo resucitó espiritualmente. ¿Eso es de Dios, hermano? Ahora, veamos aquí el problema, hermanos. ¿Qué es lo que hubiese pasado? Piensa por un momento, asumiendo que la resurrección de los muertos, la resurrección corporal, no existe. ¿Qué hubiese pasado? Veamos los problemas. Se concluye, hermanos, que si no hay resurrección de muertos, vamos a tener los siguientes problemas. Ve el versículo 14 conmigo. Dice, y si Cristo no resucitó, si no existe la resurrección de muertos, vana es entonces nuestra ¿qué? Predicación. La predicación del Evangelio es un mensaje sin contenido. Son palabras vacías. No tiene sentido andar en las calles hablándole a la gente del Evangelio de Cristo Jesús. Si no hay resurrección de muertos, hermanos, es un mensaje vacío, sin fruto. Piensa conmigo por un momento, los testigos de Jehová, ¿cuál es su Evangelio? Su Evangelio es: Cristo no resucitó físicamente, resucitó espiritualmente. Ese mensaje, hermanos, es un mensaje vacío, no tiene fruto. Nos vamos a dar cuenta de ello más adelante. Ellos lo predican. Ahora, el predicar, como dice aquí, un evangelio sin resurrección es perder el tiempo, hermano. Otra cosa, ve el versículo 14. Vana es también vuestra ¿qué? Fe. No solo el predicar el evangelio es algo sin fruto. Si Cristo no hubiera resucitado, tu fe y mi fe sería ¿qué? Vana. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Tú y yo, hermano, hermana, hemos puesto nuestra fe en Jesús. Yo oí el mensaje y tú también. Y este es el mensaje: Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados. ¿Hemos pecado contra Dios, hermanos? ¿Cuántos pecadores vinieron hoy a la iglesia? Vale. ¿Y que no levantó la mano? Más pecador que nosotros, porque mintió. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Que Dios odia la lengua. Hey, somos pecadores, hemos pecado contra Dios. Y al oír el mensaje nos damos cuenta de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Tú y yo hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En Cristo. No en el mensaje. El mensaje no nos salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. Pero el poder de ese mensaje no es solo la muerte, sino la resurrección. Pero si Cristo no hubiera resucitado, vamos a suponer que solamente murió en la cruz, pero se quedó bien muerto en la tumba, y eventualmente su cuerpo se corrompió y eventualmente se hizo polvo, como todos los cuerpos que han terminado en la sepultura. Dice la Biblia aquí, si eso hubiera ocurrido con Jesús, nuestra fe sería ¿qué? Vana. Cuando hablamos de fe, hermanos, necesitamos entender algo, porque fe, vayan conmigo por favor a Hechos 17. Quiero que vean algo allí que nos va a ayudar a entender lo que es la fe, porque hay un concepto muy equivocado en cuanto a la fe, y quiero que analicemos eso juntos. Hechos 17, 31. ¿Ya estamos ahí? La palabra fe es una palabra que se pronuncia pistis. ¿Cómo se pronuncia? Pistis. Hechos 17:31. Y esa palabra pistis, hermanos, es de suma importancia entender. Es la palabra fe en griego. Dice Hechos 17:31: por cuanto ha establecido un día, este es Dios. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué va a hacer Dios? Juzgar al mundo. ¿Por medio de quién? Dice, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es el varón que ha sido designado por Dios para juzgar al mundo? Cristo Jesús. Escucha lo que dice ahí: dando fe a todos, con haberle levantado de los... Escucha,
Dice que Dios dio fe a todos al haber levantado a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Leí la Biblia de las Américas y la Biblia de las Américas lo puso de esta manera: habiendo presentado pruebas a todos. La Nueva Versión Internacional dice: de ello ha dado prueba a todos. Reina Valera dice: dando fe a todos. Biblia de las Américas: habiendo presentado pruebas. Nueva Versión Internacional: de ello ha dado pruebas. Esto me abrió los ojos a entender algo en cuanto a la fe. La fe, hermanos, es dar evidencia. Dar evidencia. Nosotros, cuando hablamos de que Dios dio fe, da fe a todos al haber resucitado a Cristo de entre los muertos, Él está diciendo en este versículo que Él va a juzgar al mundo. Nosotros no hemos visto todavía eso, hermanos, pero sí hemos visto algo. Sí estamos conscientes de algo. Sí sabemos algo, que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Verdad que sí sabemos eso? Amén. Eso es evidencia que Dios nos ha dado. Esa es la fe que Dios nos ha dado, la prueba que Dios nos ha dado, y lo sabemos. ¿Cómo sé yo que Dios va a juzgar al mundo? Porque Él me ha dado una evidencia de que lo va a hacer, y es la resurrección ¿de quién? De Cristo. En otras palabras, Dios está diciendo: observa lo que hice. Levanté a Cristo Jesús con poder de entre los muertos. Viste mi poder ahí. Por lo tanto, te digo algo ahora: yo voy a juzgar a este mundo por medio de esa persona, Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Amén. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Cristo Jesús resucitó. Ahora, esa es la evidencia, como dicen en la corte, señores del jurado: Cristo Jesús resucitó. Ahora, fe, hermanos, por favor, quiero que entiendan lo que es la fe. Fe requiere evidencia. Fe requiere un objeto. La fe no viene por sí sola. Porque hay algunos que creen y predican y dicen que la fe es mi habilidad para creer algo. Mi habilidad para creer algo. Debemos tener cuidado con este tipo de pensamientos, hermanos, que está siendo propagado por el evangelio de la prosperidad. ¿El evangelio de la qué? Prosperidad. Hermanos, la fe, escúchame bien, la fe no es una varita mágica, que a veces pensamos que lo que es. Es una varita mágica que va a materializar todos nuestros pensamientos. Hermanos, por muy buenos que sean tus pensamientos, la fe no es una varita mágica. Y algunos están diciendo que tú y yo tenemos que tener fe, que siempre tienes que moverte en el ámbito del pensamiento y la declaración positiva. En otras palabras, lo que piensas y dices, recibes. Si estás enfermo, tienes que levantarte pensando positivamente: estoy sano, estoy sano. Tienes que estar pensando eso y eventualmente empezar a declararlo: yo soy sano, yo soy sano. Y sigues tumbado y estás enfermo todavía, y has estado declarando por un mes que eres sano y estás pensando positivamente, y llega un hermano y te dice: ay, hermano, qué mal te ves, y le dices: rechazo esa palabra en el nombre de Cristo, porque yo tengo fe que estoy ¿qué? Sano. Y sigues igual. Al contrario, estás empeorando. De repente llega el pastor ahí a donde estás acostado y empieza a poner las manos y te unge con aceite, casi ya te bañan con aceite, y hermano, tienes que tener fe. Y él ora con poder y trae a los ancianos y todos ponen las manos, y tú igual dices: tengo fe que voy a ser sano, y sigues igual. Luego le pregunta al pastor: pastor, ¿por qué no se sanó? Es que el varón no tiene fe. ¿No han escuchado cosas así? Luego se muere. ¿Qué pasó? ¿Te falta fe?
¿Le faltó fe? Estaba en pecado, pastor. Seguro. Seguro estaba en pecado. Por eso es que Dios lo hizo a favor. Hermanos, eso no es fe. Eso no es fe. Fe, hermanos, quiero que entiendan eso conmigo, por favor. Cuando alguien te dice, tienes que tener fe, hermano, no eres sano o no eres rico porque no tienes fe. Eso es un error. Vayan conmigo a Hebreos 11:1, por favor. Quiero que vean allí. A veces la gente dice, no, es que la fe es ciega, la fe es algo positivo. No, hermanos, no es así. Hebreos 11:1, y es la mejor definición que podemos tener allí en cuanto a lo que la fe es. Y eventualmente quiero llevarlos a lo que la fe es para que entiendan conmigo lo que implica tener fe. En Hebreos 11:1 dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe, escuchan ahí, dice la fe. Ahora, la fe, hermanos, por definición, requiere evidencia. Y cuando hablo de fe, es la confianza. Escúchame bien, fe es la confianza que he puesto en Dios a raíz de la evidencia que encontramos en su palabra. Eso es fe, hermano. Una vez más, si estás tomando notas, fe es la confianza que hemos puesto en Dios. ¿A raíz de qué? La evidencia que encontramos en su palabra. Tú y yo hemos puesto nuestra fe en Dios. ¿En base a qué? A lo que hemos leído en su palabra. Yo he leído en este libro que soy pecador. He leído en este libro que mi destino a causa de mi pecado es el lago de fuego, terminar separado de Dios. He leído en este libro que el ser humano tiene que morir una vez y después de eso el juicio. He leído que el impío, el pecador, no va a quedar impune. Pero también he leído algo más. He leído que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por todos mis pecados. He leído también en este libro que Cristo Jesús resucitó al tercer día. He leído en este libro que Cristo Jesús es Dios. He leído en este libro que si yo pongo mi fe en lo que Él hizo por mí en la cruz, paso de muerte a vida. Lo he leído. No es una fe ciega, hermanos. No estoy pensando positivamente, oh, me voy a salvar. Tengo que decirlo todas las mañanas para salvarme. ¿Y por qué no se salvó? No, le faltó fe. Oh, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Lo único que tengo que hacer es leer la fe y conocer y saber lo que Dios hizo por mí. Y una vez que yo sé lo que Dios hizo por mí, ¿qué es lo que hago? Pongo mi fe. Esto es la completa confianza. Me encomiendo. La palabra encomendar quiere decir abandonarte en los brazos de alguien, en la plena confianza de que vas a quedar protegido. Hermanos, ¿cuántos tienen fe en Dios? Amén. No es una fe ciega, hermano. Y si tú no sabes lo que crees, quiero decirte una cosa: estás pensando positivamente y no te vas a salvar. ¿Estamos? Tienes que estar seguro porque eres salvo. Porque eres salvo. Tienes que decirle, está escrito aquí. Ahora, noten aquí cuando dice la fe. ¿Qué es la fe? Dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Notan ahí? ¿Es la certeza de qué? De lo que se espera. O sea, cuando hablamos de certeza, familia, estamos hablando
de que está garantizado que lo que esperamos va a ocurrir. ¿Y por qué va a ocurrir? Por la confianza que le tenemos a ¿quién? A Dios. La certeza quiere decir, tengo garantía de parte de Dios de lo que yo espero se va a cumplir. ¿Qué esperamos hoy? ¿Infierno o cielo? Cielo. Cielo. ¿Por qué esperamos el cielo? Porque tenemos la plena confianza en ¿quién? En Dios, en Cristo. Y esa es la confianza que tengo, hermanos, de que Él pagó por mis ¿qué? Pecados. Él pagó lo que yo tenía que pagar. Mi cuenta está saldada. Yo estaba en rebelión contra Dios, dice la Biblia, y la Biblia dice que he sido reconciliado ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Por qué estoy esperando ser parte del reino de los cielos? ¿Porque soy un chico bueno? ¿Porque estoy guapo? ¿Porque soy tu pastor? No. Nada de eso me salva, hermano. Nada de eso me salva. No está escrito en ningún lado. ¿Ha leído en la Biblia que los pastores se salvan? ¿Ha leído que los guapos se salvan? No. La Biblia dice que aquellos que ponen su fe, su plena confianza en el Evangelio de Cristo Jesús, se salvan. Amén. ¿Y cuál es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. ¿Lo crees? Amén. Es tu confianza, hermano. Tienes garantía. ¿Basado en qué? En lo que está escrito. En lo que Dios dijo. No en lo que yo pienso o en lo que te estoy tratando de decir. Está aquí escrito, hermano. Ahora, nota la última parte de esta definición de lo que es la fe. No solo es la certeza de lo que se espera, nota dice la convicción de lo que no sé qué, de lo que no se ve. O sea, la palabra ahí, convicción, está hablando de la evidencia. O sea, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción está hablando de evidencia. Convicción quiere decir estoy completamente convencido de que algo va a ocurrir. ¿Basado en qué? La evidencia. ¿Cuál evidencia? Lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Dios ha salvado gente en el pasado, hermanos? Amén. Pregúntenle a Noé. ¿Qué es lo que Noé halló en los ojos de Dios? Gracia. Hermanos, ¿Dios salvó a Lot de Sodoma y Gomorra? Claro. Hay evidencia de que Dios salva del juicio. Y en base a eso, hermanos, yo creo que Él me va a salvar del juicio que viene. Porque hay evidencia de que Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Nuestra fe es ciega? No, jamás. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da evidencia. Y por eso es que estamos convencidos de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? El futuro. ¿Alguien de ustedes sabe lo que va a pasar mañana? Pero yo estoy seguro de que Dios, si no tiene a bien llevarme mañana, me va a sostener mañana. Estoy seguro que mañana mi corazoncito va a seguir latiendo, a menos que Dios cambie de opinión. Estoy seguro de que lo voy a poder ver la próxima semana, a menos que Dios tenga un plan diferente. Estoy seguro de lo que no veo, porque Cristo Jesús es mi seguridad. Dios es mi convicción de que voy a ver las cosas que Él ha dicho voy a ver. Quizás tú no te ves en el cielo, pero quiero decirte una cosa. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y has creído el Evangelio de Cristo Jesús, tú ya estás en el cielo. Amén. Y debes tener la convicción de ello, aunque no lo veas. Porque es la palabra de Dios lo que nos da confianza. No tus hechos o mis actos, nuestra actitud, nuestra manera de ser. ¿Acaso no es glorioso el Señor? Amén. No es una fe ciega, hermanos, sino fundada en la verdad. Nuestra fe
es creer lo que sabemos es verdad. La verdad la encontramos a través de lo que Dios nos ha revelado en su ¿qué? Su palabra, hermanos. Ahora, la fe entra en acción cuando me encomiendo al objeto de esa fe. Porque una cosa es conocer las Escrituras, una cosa es saber lo que está aquí, pero otra cosa es encomendarme a ello. Tú y yo podemos saber que somos pecadores, pero si no nos arrepentimos, ¿es una fe que actúa, hermanos? Yo puedo darme cuenta en las Escrituras que robar es pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que robar es pecado? Pero si sigo robando todos los días, ¿es una fe que ha tomado efecto? Sí, pero no he encomendadome a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. No creo en Él como Señor, mucho menos como Salvador. Mis actos, mis acciones no corroboran que tengo una fe que ha tomado efecto. Ahora, la Biblia nos muestra quién es el sujeto de nuestra fe, y es Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros en la cruz, de acuerdo a las Escrituras. Así es que cuando hablamos de fe, yo tengo fe en Dios basado en la evidencia que encuentro, y me he encomendado a Dios, y tú también. Mi fe no me salva, Cristo Jesús. ¿Estamos juntos? Amén. Ahora, nota conmigo el versículo 15, regresando a Corintios. Otro problema, hermanos, otro problema que encontramos aquí. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el 15, somos hallados falsos ¿qué? Testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿a quién? A Cristo. Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, imagínense, todos nosotros hemos andado por las calles diciendo que Dios resucitó a Cristo. Si no hay resurrección de muertos y nosotros andamos diciendo eso, estamos diciendo cosas que no son ciertas. Somos falsos ¿qué? Testigos. Dice, ¿al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan? Luego dice 16, porque si los muertos no resucitan, si es verdad eso, entonces tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Hermanos, al predicar el Evangelio de Cristo sin la resurrección, si no existe, somos falsos testigos. Oh, hermanos, pero quiero decir algo, hay suficiente evidencia para probar que Cristo Jesús resucitó. Ahora nota el 17. Eso es lo más horrible de esto, hermanos. Espero en Dios que lo captes conmigo, está claro y sencillo. Y si Cristo no resucitó, vamos a suponer que no hay resurrección de muertos y por lo tanto Cristo no resucitó. Vuestra fe es vana, como ya dijimos. No tiene fruto, no tiene sentido. Y nota, dice, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. No hubiese sido suficiente el morir en la cruz, hermanos. Pregunta, ¿Jesús fue el primero en morir en una cruz? No. La cruz no fue inventada en el momento que Cristo iba a ser crucificado, hermanos. La cruz era un medio de tortura y castigo para los malhechores. Si tuviéramos que poner nuestros días, es como la silla eléctrica o la horca. Pero estaba escrito que Jesús iba a morir ¿cómo, hermanos? Crucificado. Y de pronto sucedió que los romanos inventaron, bueno, no lo inventaron, pero lo perfeccionaron, la crucifixión. Hermanos, si Cristo hubiese muerto en la cruz y nunca hubiera salido del sepulcro, malas noticias. Tú y yo todavía estaríamos en nuestros pecados. Hermanos, ¿sería el Evangelio un Evangelio de esperanza? Si eso es verdad. No. ¿De qué sirve predicarte que Cristo murió en la cruz por tus pecados? Si no resucitó, da lo mismo. Sigues igual de pecador. Nada ha pasado, no hay efecto, es algo vano. Pablo dice, por favor, noten conmigo en el versículo 3, ahí mismo en el capítulo 15, recordando un poco lo que leímos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice ahí? Que Cristo murió ¿por qué?
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Escuchen lo que dice Romanos 4:25. Escucha, Romanos 4:25. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones o pecados y resucitados para nuestra justificación. Romanos 4:25. Entonces, si es verdad que los muertos no resucitan, Cristo nos resucitó, tú y yo seguimos en nuestros pecados. Malas noticias, estamos bien fritos, porque vamos a terminar en el infierno. Otra cosa, nota el versículo 18. Otro problema. Entonces, también, además, los que durmieron en Cristo, ¿qué les pasó? Perecieron. ¿Qué hay de mis abuelos que eran cristianos? ¿Qué hay de mis padres que eran cristianos? Mis tíos que murieron creyendo en el Evangelio. Si no hay resurrección, todos ellos perecieron. Yo lo mismo. Si hubiesen creído o no hubiesen creído, yo lo mismo. ¿Ven el razonamiento detrás de esto? Hermanos, la resurrección es real. Si no existiese la resurrección, si Dios no hubiera planeado la resurrección, todos estos problemas serían reales en nuestras vidas. Serían reales. Entonces, también sería vano lo que dijo Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuando en la ciudad de Tesalónica se estaban muriendo los cristianos? Y la gente ahí pensaba, ay, se murió el hermano, la hermana se murió, ya no van a quedarse para el rapto, ¿qué les pasó? Y Pablo dijo, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. O sea que en Cristo, cuando uno muere, hay que esperanza. ¿Qué esperanza? ¿La esperanza de qué? De la resurrección, hermano. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de volver a vivir físicamente. Si no hubiera resurrección, imagínense nuestros funerales, ¿cómo serían? Pero ¿cómo son nuestros funerales, hermanos? Cuando un cristiano se muere, hay fiesta, hermanos. Cuando mi papá se murió, hicimos fiesta. No un baile porque somos cristianos, pero era fiesta. Fiesta, hermano. La gente que llegaba ahí, que no conocen a Dios, se quedaban en shock. Porque me esperaban ver vestido de negro y así todo llorando y moco tras moco, ¿verdad? Botella tras botella, conforme. O sea, ¿acaso no es lo que el mundo espera? Verte cuando está en medio la gente de dolor al ver a alguien morir. Para nosotros cristianos así es, hermanos. ¿Cómo? Nos da gozo cuando alguien se muere siendo cristiano. No porque se murió, sino porque sabemos a dónde va. La gente dice, oh, lamento su pérdida, ¿verdad? Eso que me dice, lamento su pérdida. ¿Pérdida? No he perdido a nadie. Yo sé dónde está mi papá. ¿Pérdida? ¿Realmente perdemos a alguien, hermanos? No. Yo lo voy a volver a ver. ¿Acaso no? Mi esposa y yo estábamos esperando un cuarto hijo y se nos murió en el camino. Y a veces me dicen, ¿cuántos hijos tiene? A veces me acuerdo y digo, ¡wow! A uno todavía no lo conozco, pero lo voy a conocer eventualmente, ¿no? ¿Lo perdimos? Sí, podemos decir eso, pero realmente lo perdimos, ¿no? ¿Dónde está? Esa es la belleza del cristianismo, hermanos, de tener fe en Dios. Hay esperanza. Pero, nota, en el versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si no hay resurrección de muertos y estamos esperando en Cristo, entonces somos los más dignos de ¿qué? Conmiseración de todos los hombres. Somos las personas más miserables. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, todo lo que nosotros hacemos de leer la Biblia, estar alabando a Dios, glorificando su nombre, si no hay resurrección de muertos, si no hay vida después de la muerte, hermanos,
Estamos perdiendo nuestro tiempo. Mejor vámonos al parque, vámonos a la playa. Olvídate de estar leyendo la Biblia, olvídate de estar alabando a Dios. Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué perdemos el tiempo? Si al final del día vamos a perecer, ¿acaso no? Imagínense, estamos aquí todos con la esperanza de algo que no existe. La gente nos vería y diría, ay, pobrecito, míralo nada más. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿quién dice ahora pobrecito? ¿Nosotros o ellos? Nosotros. Y no con gozo, hermano, porque sabemos cuando hablamos de pobrecito. Es una horrenda expectación de muerte. Estar separado de Dios por toda la eternidad, en un lugar que la Biblia llama lago de fuego y azufre, donde va a estar Satanás, Jesús. Nota lo que dice Corintios 15:32, ahí en el pasaje que estamos leyendo. Si Cristo no hubiera resucitado, de esto se trataría la vida, hermanos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, observa, yo estuve allí en Éfeso, batallé contra fieras. Si Cristo no resucitó, ¿para qué anduve peleando con fieras? ¿De qué me aprovecha? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, la vida sería esto. ¿Qué sería la vida, hermanos? Comer y ¿qué? Y beber. ¿Por qué? Porque mañana vamos a ¿qué? A morir. De eso se trataría la vida, hermano. Pero como cristianos, piensa conmigo por un momento, ¿de eso se trata la vida? No. Hermanos, si esto es lo que Dios prometió en la Biblia, si eso es lo que Dios tiene para nosotros, lo que estamos viendo ahorita, sabes que yo no quiero a Dios. Porque esta vida, hermanos, es puro dolor de cabeza. ¿No es cierto? Piensa al respecto. Todo está bonito cuando somos niños, adolescentes. El problema empieza cuando ya pasamos de los 21. ¿Se han dado cuenta de eso? Si empezamos a dar cuenta de que la vida tiene sus cositas. Si de eso se trata Dios, la verdad, que el mundo nos tenga lástima. Pero escuchen esto. Escuchen esto, hermanos. Versículo 20. La predicación con la resurrección es vida. Mas ahora, ¿qué dice ahí? Cristo ha resucitado de los muertos. Subrayen ahí. Esto es la verdad. Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Alguna duda al respecto? No. Si alguien tiene dudas, investigue. Históricamente está comprobado que Cristo resucitó. Proféticamente está comprobado que Cristo resucitó. No hay dudas, ni históricamente ni proféticamente. Cristo Jesús resucitó. Ahora, eso es lo hermoso de la resurrección, hermanos. Porque ahora predicamos la resurrección porque nos da vida. Dice ahí, primicias de los que durmieron es hecho. El pueblo de Israel tenía una fiesta, se llamaba la fiesta de los primeros frutos. ¿Y saben cuándo celebraban esa fiesta de los primeros frutos? El domingo. ¿Qué día? Domingo. La fiesta de los primeros frutos. Y la gente traía sus primicias. Hermanos, ¿quién es el primer fruto de la gloriosa resurrección que va a venir sobre nosotros? Cristo Jesús. ¿Qué día resucitó Jesús, hermanos? El primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? ¿Se cumplió esa fiesta en Jesús? Así como todas las demás, hermanos. La Pascua, la fiesta de la Pascua, cumplió Jesús también. Murió por nosotros en la cruz. Y Él resucitó. Cuando dice aquí que es primicia, quiere decir, hermanos, que Él es el modelo. Él es el ejemplo, el primero en su clase. Nosotros seguimos después. La resurrección es permanente, hermanos. Cristo Jesús salió de la tumba al tercer día. ¿Por qué salió al tercer día? Porque estaba escrito. Pregunta, ¿cuándo tú y yo vamos a salir de la tumba? Y lo vamos a leer. No te voy a decir cuándo porque no tengo idea.
Pero la Biblia dice que vamos a salir de la tumba. ¿Lo crees? Amén. Yo sí lo creo. ¿Qué evidencia tengo? Jesús resucitó al tercer día físicamente, en carne y huesos, hermanos. Y porque hay evidencia de que Cristo Jesús resucita, yo creo que Él me va a resucitar, porque Él prometió resucitarme. ¿Y por qué creo en esa promesa? Porque vi la evidencia como lo hizo en Cristo Jesús, hermanos, y yo tengo fe en esa evidencia. No es una fe ciega. Yo sé lo que creo y tú también. Lo hemos leído. Ahora, nota aquí el flash informativo que nos da aquí Pablo en cuestión de lo que pasó con este Adancito. Ay, Adancito, ¿verdad? Versículo 21. ¿Por qué? Nos da razón aquí. La muerte entró ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre, familia? No dice mujer, ¿verdad? ¿Quién fue el hombre? Adán. Dice, la muerte entró por un hombre. También por un hombre, la resurrección ¿de quién? ¿Y quién es ese hombre? Hermanos, ¿Cristo fue hombre? Sí. Él estuvo aquí en la tierra como hombre. Pero Él es ¿qué? Dios. Él es Dios. Se despojó de su deidad y vivió entre nosotros como hombre, para enseñarnos cómo vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y del Padre. Ahora, por un hombre, la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, ¿en Adán qué, hermanos? ¿Cuántos mueren en Adán? Todos. Toda persona que nace en esta tierra, nace en pecado. ¿Está claro ahí? Dice ahí, en Adán todos mueren. Nace un bebé y ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Han visto a los bebés? ¡Ay, qué bonito bebé!, ¿verdad? Y algunos dicen, ¡ay, tan inocente!, ¿verdad? ¿Inocente? De inocente no tiene nada, hermanos. Es tan pecador como tú y yo. ¿No me crees? Espera hasta el segundo día. Cuando te levantes a medianoche, llore y llore y llore. Y te va a decir, ¿y te paras? Porque te paras. ¿Verdad que sí? Oh, y atrévete a darle una nalgada. Se priva. Y si no te ponen las pilas, hasta la cárcel vas a dar. Por matar a una inocente. Yo casi lo hice. Mi hijo una vez, chiquitito, estaba haciendo un berrinchazo y le puse una nalgada. Y se me privó. Y ustedes saben cuando dicen, oh, si te priva, dale otra nalgada. Le di otra nalgada, se privó. Casi se muere. Casi se muere. Me di cuenta que mi hijo nació en pecado. Y, hermanos, todo ser humano nace en pecado y a causa de ese pecado eventualmente muere. ¿Se han dado cuenta de que todo el mundo se muere? Todos. ¿Han visto alguna vez a alguien que no se muere? Por lo tanto, hermana, por favor, yo te amo pero ya deja de comprar cremas y que esto y que lo otro. Tarde o temprano te vas a envejecer y te vas a morir. No gastes más, por favor. Varón, deja de ir al gimnasio y verte en el espejo todos los días. Olvídalo. Yo personalmente siempre como bien, trato de para irme llenito al cielo. Ir al gimnasio, eso dice todo embarado y todo dolorido, ¿para qué? ¿Verdad que sí? Es cierto. Cuídense, cuiden su salud. Yo sé, el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, gloria, está bien. Aunque algunos están haciendo la catedral para el Señor, está bien. Cuiden su cuerpo, no estoy diciendo que no. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, que no importa qué traten de hacer, se van a morir. ¿Cuántos están listos? ¿Están listos para morirse? Te vas a morir, no importa qué hagas. No importa qué hagas. ¿Estamos? Te vas a morir. Ahora, ¿por qué morimos? Morimos por el pecado. El pecado es la causa de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque Adán pecó. No era la intención de Dios. Así que tenemos que entender eso. Ahora, nota conmigo el versículo 22. Así como vemos que la muerte entró por el pecado, dice que
en Cristo, escucha aquí, también en Cristo, ¿cuántos van a ser vivificados, hermanos? ¿Cuántos? Todos. Claro aquí. Todos implica creyentes y no creyentes. Porque quizás estás sentado y estás pensando, bueno, yo sé que como cristiano voy a resucitar. ¿Qué pasa con los que no son cristianos? Los que no han puesto su fe en Cristo Jesús. Los que no han recibido el Evangelio. Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. ¿Qué pasa con esas personas que no reciben el Evangelio? ¿También van a resucitar? También. Aquí dice, ¿no? En Cristo, ¿cuántos son vivificados? Todos. Así es que los que andan viviendo su vida dicen, yo le voy a dar vuelo al hacha. De todos modos, ¿sabes qué? Después de la muerte no hay nada. Te equivocas, hermano. Te equivocas. Hay vida después de la. Amén. ¿Y por qué entró esa vida? Por Cristo Jesús. Ahora, nota, dice 23, pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. ¿Dios es un Dios de orden? Lo leímos en este capítulo 14, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Dios no es autor de confusión, sino de ¿qué? De orden. Y este es el orden. ¿Quién resucitó primero? Como Dios está planeando la resurrección de los muertos para la eternidad. Cristo. ¿Hubo gente que resucitó antes de Cristo? Piensen conmigo. ¿Hubo gente que resucitó antes de Cristo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó con Lázaro? Resucitó. Sí. La hija de Jairo resucitó. Pero ellos resucitaron para volver a morir. Ahora, los que dijeron no, les doy un 10 porque teológicamente te atinaron. Los que dijeron por el otro lado que sí, también les doy su palomita porque también teológicamente le atinaron. O sea, la resurrección se hizo evidente aún antes de Cristo en otras personas. Pero esa era la resurrección planeada para todos nosotros, ¿no? Porque ellos volvieron a ¿qué? A morir. La hija de Jairo creció y se desarrolló y no sé si se casó, tuvo hijos, ¿qué le sabe qué le pasó a esa chica? Pero se volvió a morir. ¿Lázaro se volvió a morir? Bien, se volvió a morir, hermanos. Pero Cristo Jesús resucitó, está vivo, sentado a la diestra de ¿quién? El Padre, hermanos. Por eso aquí dice, este es el orden. El primero que resucitó, como vamos a resucitar, es Cristo. Las primicias. Luego, ¿quiénes van a resucitar? Nota, los que son de Cristo. Recuerda, todos van a resucitar. Pero ¿quiénes resucitan primero? Los que son de ¿quién? De Cristo. Este es el orden. Primero Jesús, después los que son de Cristo. Lo cual quiere decir que los que no son de Cristo van a resucitar después. Son los últimos. Ahora, dice, luego los que son de Cristo, ¿cuándo vamos a resucitar, hermanos? ¿En su qué? En su venida. Cristo Jesús va a regresar. ¿Están listos para el rapto, hermanos? Amén. ¿Cuántos votan que sea hoy? Gloria a Dios. Ojalá sea hoy, ¿no? Después de las pupusas. Yo no voy a perder las pupusas, hermano. ¿Te gustan las pupusas? Esa hermana, ya le dije, hermana, allá le voy a decir al Señor que le ponga un puesto de pupusas. Usted se va a ir con todo y la planchita para hacer pupusas. Pero, ¿saben? El rapto. Va a ocurrir el rapto. Vayan conmigo rápido a 1 Tesalonicenses 4. Quiero que lean conmigo esto. Es de suma importancia. Y cristianos, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando el rapto. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. 1 Tesalonicenses 4, 16. Dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, de que te vas a dar cuenta, cristiano. Va a haber una voz de mando, una voz como de arcángel y trompeta del Señor. Descenderá del cielo. ¿Quién va a descender del cielo? El Señor, Jesús. Recuerden, Él en Juan 14 dijo, en la casa de mi Padre muchas. Voy pues a preparar lugar para. Y si me fuere, volveré otra vez.
el Señor Jesús va a descender, dice ahí, del cielo. Y ahí es la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Los que están en los sepulcros en Cristo. Recuerden, hay otros santos, otros hombres de Dios que no murieron en Cristo. Abraham no murió en Cristo. Daniel no murió en Cristo. Ellos estaban viendo hacia adelante. Nosotros estamos viendo hacia atrás. Nosotros morimos en Cristo, ellos no. Pero ellos también van a resucitar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que se conecten conmigo aquí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ¿qué va a pasar con los que estemos vivos? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, escucha, juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor, ¿dónde, hermanos? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así es que cuando el rapto ocurra, ¿cuándo va a ser eso? No sabemos. Va a ser un acto pronto, de repentino, sin que nadie se dé cuenta. El rapto va a ocurrir, los sepulcros de los cristianos se van a abrir, van a resucitar, y tú y yo, si estamos vivos, vamos a ser también transformados, vamos a recibir un nuevo cuerpo, carne y hueso, como Cristo Jesús, y vamos a reunirnos. Así es que se ponen así. O así, como quieren ir. Como Superman o como el Capitán América, como quiera, pero levante, vámonos. Entonces nos vamos a levantar y nos vamos a encontrar ¿con quién? Con el Señor, ¿dónde? Las nubes, en el aire. ¿Estamos juntos? Así es que, y no voltees como la esposa, no voltees. Solamente di adiós, mundo cruel. Adiós. Y nos vamos. No es fantasía, hermano. ¿Lo crees? ¿Cuánto lo crees? ¿Por qué lo creemos? Porque está escrito. Porque está escrito. Ahora, ¿ha habido gente arrebatada al cielo? ¿Qué le pasó a Enoc? ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde está Elías? Nuestro Señor Cristo Jesús mismo. ¿Acaso no fue arrebatado, hermano? ¿Por qué creo en esas cosas? Porque está escrito y hay evidencia. ¿No encontraron a Enoc más? Un día salió a caminar y se desapareció. ¿Qué le pasó? ¿Se lo llevó un ovni? No, hermanos. Se lo llevó el Señor. ¿Para qué? Para que haya evidencia. Y tenemos fe en esa evidencia, hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar después del rapto? En Daniel 2, hermanos. Y aquí es donde van a tener que escuchar lo que les voy a decir. Les voy a dar un resumen rápido de lo que va a ocurrir. En Daniel 12, versículo 1 al 3, la Biblia dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Después del tiempo de angustia, los que están en el polvo de la tierra serán despertados. Hermanos, todos los santos del Antiguo Testamento, Daniel, Abraham, Moisés, todos ellos que murieron creyendo en la promesa, van a ser también despertados. Pero ¿cuándo van a ser despertados? Ellos van a ser despertados o van a resucitar después de la tribulación. ¿Cuántos saben que va a haber una tribulación aquí en la tierra? ¿Vamos a estar aquí nosotros? ¿Vamos a estar, sí o no? No. Ni Dios lo manda. Vamos a salir nosotros antes de eso. Pero va a ocurrir la gran tribulación. ¿Qué va a pasar durante la gran tribulación? Mucha gente se va a convertir. Va a haber 144,000 evangelistas judíos que van a salir a proclamar el mensaje de salvación. Cristo Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día. ¿Va a haber gente que les va a creer, hermanos? Claro que van a creer. ¿Y qué va a hacer el anticristo? ¿Le va a cortar la qué? La cabeza. Les va a cortar la cabeza y van a morir. Los dos testigos también van a venir, van a predicar y van a ser muertos también. Y durante la tribulación va a haber gente que se va a salvar. Y al final de la gran tribulación, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 1, los santos del Antiguo Testamento, junto con todos los que se salven en la gran tribulación, van a resucitar. Ahora aquí viene Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28.
Escucha lo que dice aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué es hacer lo bueno? Recibir el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo bueno, hermanos. Y lo que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Wow. Ahora, noten el versículo 24, hermanos, regresando a 1 Corintios, después de leer Juan 5:28. Unos resucitan para vida, otros resucitan para condenación. Escucha lo que dice 24. Luego viene el fin. ¿Viene qué, hermanos? El fin, cuando entregue el reino al Dios y Cristo Jesús, hermanos, después de la tribulación, va a venir a esta tierra con nosotros para reinar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Wow, ¿cómo sabemos tantas cosas, verdad? ¿Dónde hemos leído eso? Apocalipsis, hermanos. Si no has leído Apocalipsis, no sabes de lo que te pierdes. Léelo, te va a fascinar. Es un libro tremendo. Ahí habla de eso, hermanos. Cristo Jesús va a regresar al final de la gran tribulación, después de que hayan resucitado los santos del Antiguo Testamento, después de que hayan resucitado los mártires de la gran tribulación, y junto con nosotros vamos a reinar aquí en la tierra por 1000 años con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice el libro de Apocalipsis que los reinos del mundo van a ser de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Cristo Jesús. Luego dice el 24: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. ¿Quién va a reinar, hermanos? Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él va a suprimir, va a sujetar todo dominio, toda autoridad y toda potencia, hermanos. Va a ser un reino mundial cuando Jesús esté aquí en la tierra. Y tú y yo vamos a estar aquí otra vez. Suena bien fantasioso todo esto, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos tan seguros? Porque está escrito. Porque están las escrituras, hay evidencia, hermanos. Esto es una fe real. Es una fe real. Y va a ocurrir, hermanos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego, dice el 25, durante ese reino de los 1000 años, al principio, Satanás va a ser atado. Recuerden lo que va a pasar con Satanás. Un ángel va a descender, lo van a poner en un abismo y lo van a tapar. Va a estar ahí encerradito. ¿Durante cuántos años? ¿Y qué va a pasar al final de los 1000 años con él? ¿Va a ser qué? Suelto. Y va a ser otra revolución. Va a ser revoltura, pero no es una revolución. Va a volver a engañar a las naciones. No a nosotros, sino a los que hayan sobrevivido en la gran tribulación, que pasan en los 1000 años de reino. Entonces, dice que el Señor no solo va a subyugar a las naciones y a los dominios o potestades al final de la gran tribulación, sino aún después de 1000 años va a tener que pelear otra vez. Claro está, Él vence, Él es victorioso y va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahora aquí viene, y el postrer enemigo que será destruido es que la muerte. Después de que Dios mate a todos los que se rebelen al final de los 1000 años, después de que pase eso, hermanos, nunca más va a haber muerte. Nunca más, hermanos. En el cielo, donde vamos a estar, en la Nueva Jerusalén, no hay muerte. Gloria a Dios, ¿por eso lo creen? Vida eterna, hermanos. Vida eterna, como estaba planeado desde la creación del mundo. ¿Por qué entró la muerte? Por el pecado. Me da tristeza, hermanos, ver a nuestro pueblo, a nuestra gente adorando a la Santa Muerte. ¿Conoces a alguien que adora a la Santa Muerte? ¿Cómo le llama la Biblia a la muerte? No es una Santa Muerte, hermanos. La Biblia le llama aquí enemigo de Dios. Por lo tanto, toda persona que adora a la Santa Muerte es enemigo de Dios. Dios no está por la muerte, hermano. Dios está por la vida.
Luego terminamos en el versículo 27-28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios va a poner todo debajo de los pies de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, Dios se las puso a Cristo Jesús. Claramente se exceptúa o se excluye a Dios. ¿Quién es superior en este plan maravilloso que Dios nos ha presentado en las Escrituras? Dios el Padre y Dios Hijo se ha sometido a la voluntad del Padre. Claramente se exceptúa o se excluye a aquel que es Dios, que sujetó a Cristo o a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos, hermanos. Cuando estemos juntos, al final de todo, hermanos, después de que la muerte haya concluido, Dios va a ser en todos y por todos. Al final del día todo se va a tratar de Dios. Quizás te quedaste pensando, ¿y los muertos sin Cristo cuándo van a resucitar? Hermano, los muertos sin Cristo van a terminar resucitando al final de los 1000 años. En un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Está en Apocalipsis 20, léelo. Dice que delante de Dios estaban grandes y pequeños. Aquellos que no fueron encontrados, escritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, donde es la muerte segunda, hermanos. Ahí van a pasar toda la eternidad, pero van a resucitar también al final, después de la rebelión que el diablo va a traer en este mundo, su última rebelión después de los 1000 años. Ahí van a resucitar todos ellos, desde el comienzo del mundo hasta ese final. Así es que cosas maravillosas para nosotros, ¿verdad, familia? Amén. ¿Es importante que Cristo haya resucitado? Amén. Claro, hermanos. Si Él no hubiera resucitado, ¿sabes qué? Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Cristo Jesús resucitó.